Muy buenas noches a todos. En el día de hoy les voy a dar la clase sobre el glaucoma posquirúrgico. Abordaremos el tema del glaucoma posquirúrgico secundario a una catarata, cirugía de catarata, vitrio y post-KPP. Primero vamos a hablar sobre las cirugías de cataratas. Entonces, existen muchos mecanismos por los cuales la extracción de catarata con o sin colocación de implante puede llevar a una elevación de la presión intraocular. Entonces, en pseudofaquia hay una menor incidencia de elevación de la presión intraocular a largo plazo. Hay una reducción de la pío postquirúrgica, que es algo fisiológico. En casos en donde hay glaucoma crónico de ángulo abierto o síndrome de exfoliación, tienen mayor riesgo de aumento de la presión postquirúrgica hasta un 26%. Y los glaucomas crónicos de ángulo cerrado con campos visuales preoperatorios bajos o presión postoperatoria alta tienen mayor riesgo de progresión de la enfermedad. También se ha visto que a largo plazo, los que recibieron una extracción intracapsular y lentes de fijación a la cámara anterior o al iris tuvieron un aumento tardío de la presión intraocular de aproximadamente 0.8 milímetros de mercurio versus los que tuvieron cirugía extracapsular con implante de lente intraocular en cápsula posterior con reducción de la presión intraocular de 0.6 milímetros de mercurio. En cuanto a los mecanismos de la elevación de la presión intraocular, primero tenemos la influencia de los dispositivos viscoquirúrgicos oftálmicos, incluyendo los viscoadhesivos como el hialuronato de sodio y los viscodispersivos como el condroitin sulfato de sodio al 4%, la hialuronidasa de sodio al 3%, y en cuanto al mecanismo, sería por una obstrucción temporal de la malla trabecular. Recordando, estos medicamentos son utilizados en cirugías de cataratas para mantener la cámara anterior y la implantación de lente intraocular. También se puede dar por inflamación y hemorragia. Esta inflamación va a empeorar cuando quedan los restos de fragmento de cristalino en el vitrio después de una cirugía extracapsular. Entonces va a haber una obstrucción de la malla trabecular por células inflamatorias y fibrina. Existe un síndrome que es el síndrome de uveitis, glaucoma y hemorragia, que es el síndrome de UG. Este se va a dar por una respuesta inflamatoria lente intraocular con ifema y glaucoma, sobre todo en pacientes que se le colocan iris clot. También por contacto de la superficie posterior rugosa del lente en el iris y sangrado en los compartimentos acuosos o vitrio. Todo esto se puede dar también por los nuevos vasos en la herida corneoescleral. También puede ser por dispersión de pigmento, puede causar un glaucoma pigmentario pseudofáquico. En cuanto al mecanismo, se va a dar por un frotamiento del epitelio pigmentario del iris contra la óptica y las asas del lente intraocular, causando una dispersión de gránulos de pigmento y como consecuencia una obstrucción de la malla trabecular. También podemos encontrar en estos pacientes el uso de Krukenberg, pigmento en humor acuoso, transiluminación del iris, pigmentación intensa de la malla trabecular. Este se asocia más que todo con lentes que se colocan en cámara posterior. Y el llenado de la cámara anterior con humor vítreo, que es por la presencia de humor vítreo en la cámara anterior. En estos casos se les puede dar láser Nd:YAG para romper las fibras vítreas o hacer una vitrectomía anterior. También tenemos el mecanismo de elevación de la presión intraocular por bloqueo pupilar. En afaquia es poco común, maybe después de varias semanas por cámara plana, por herida con fuga. El mecanismo se va a dar por una adherencia entre el iris y la cara anterior del vitrio que va a aumentar la resistencia del flujo del humor acuoso hacia la cámara anterior a través de la pupila o a través de la IP. Y en pseudofaquia, más que todo se detectan cuando hay exámenes de rutina postoperatorios, usualmente son asintomáticos, algunos tienen la presión intraocular normal, pueden haber sinequias anteriores periféricas y
se asocia más que todo cuando el lente intraocular está a nivel de la cámara anterior o cámara posterior, pero hay una inflamación excesiva con sinequias posteriores hacia el lente intraocular o la cápsula anterior del vitrio. También puede ser por sinequias anteriores periféricas o daño trabecular. Este va a ser secundario a una cámara anterior plana, inflamación o detritos. Sabemos que la cámara anterior plana puede ser por herida con fuga prolongada, una hipotonía posterior o un DC. Otro mecanismo sería el glaucoma después de una cirugía de catarata congénita, donde la incidencia postoperatoria de glaucoma secundario a los 10 años es de un 10 hasta 25%. La microcórnea vendría siendo un factor de riesgo y es más común que sea un mecanismo de ángulo abierto. También se puede dar por una capsulotomía posterior con el láser Nd:YAG. Dentro de los factores de riesgo para elevación de la presión intraocular sería el glaucoma preexistente, una presión intraocular preoperatoria mayor de 20 milímetros de mercurio, capsulotomías grandes, lentes de cápsula de cámara posterior fijada en el sulcus, ausencia de una lente de cámara posterior, miopía, enfermedades vitreoretinianas, prolapso vítreo hacia cámara anterior, cantidad de energía utilizada, ¿sí? Es importante saber que la elevación de la presión intraocular usualmente se da tempranamente y esta puede resolver en una semana o pues, después de varias semanas. Entonces, en cuanto al mecanismo como tal, se habla de que hay un aumento de la función neurohumoral de la presión intraocular con efectos estructurales de energía láser sobre el hialuronato de sodio en el vitrio, causando un bloqueo mecánico de la malla trabecular por detritos. Recordar que los detritos vendrían siendo los fragmentos de la cápsula posterior rota o material cristalino o de vitrio. También puede darse por un bloqueo pupilar por movimiento anterior del vitrio o por una herniación del vitrio como tal. Entonces, en cuanto al manejo, las consideraciones preoperatorias, lo primero, la reducción de la presión intraocular y disminuir el volumen vítreo. Se puede realizar mediante dos formas. La primera, ejercer una presión externa al globo ocular para mantener la cámara anterior profunda. Y se puede administrar anestesia tópica o subconjuntival y también se habla de que se puede dar acetazolamida 1 hora preoperatoria. Entonces, en cuanto a ejercer la presión externa al globo ocular para mantener la cámara anterior profunda y también pues disminuir lo que son la pérdida vítrea y la hemorragia expulsiva, se puede hacer mediante la presión digital o mediante una pelota de goma con banda elástica alrededor de la cabeza. Como pueden ver en la imagen, este es un reductor de Pio de Honan, que es un globo de goma neumática. Este aparenta ser más seguro. El riesgo de utilizar este tipo de instrumentos es que hay un riesgo de atrofia óptica u oclusión arterial por la aplicación excesiva o prolongada de la presión. En cuanto a la selección del lente intraocular, el lente intraocular en cámara anterior tiene mayor riesgo. Están contraindicados en glaucomas preoperatorios o anomalías del ángulo de la cámara anterior y en los ojos con sinequias anteriores periféricas más un lío en cámara anterior va a llevar a pérdidas de células endoteliales, metaplasia endotelial fibrosa y cicatrización angular. Ahora, en cuanto a las consideraciones intraoperatorias, pues lo primero debe hacerse un manejo gentil de los tejidos, una hemostasia adecuada, mínima manipulación intraocular, el uso prudente de agentes intraoculares, viscoelástico, irrigación minuciosa y agentes mióticos como la acetilcolina y el carbacol. Estos pueden ser usados para contraer la pupila en las cirugías de catarata. En conjunto de esto con la acetazolamida se ha visto que pues, es efectiva para controlar la elevación de la presión intraocular
postoperatoria. Entonces, estas consideraciones pueden reducir el riesgo de complicaciones postoperatorias relacionadas con el glaucoma, así como el riesgo del aumento postoperatorio de la PIO asociado con dispersión de pigmento, inflamación excesiva o hemorragia. En cuanto al periodo postoperatorio temprano, importante saber que puede haber una elevación de la presión intraocular hasta más de 30 milímetros de mercurio en las primeras horas. Esta regresa a la normalidad entre 1 a 3 días. Puede haber un riesgo de herida corneoescleral, daño nervioso o una OVCR. Hay medicamentos que se pueden utilizar, como ya mencioné previamente, para controlar la PIO postoperatoria. Tenemos la acetazolamida, se puede usar 1 hora antes o hasta 3 horas antes. Medicamentos como la brinzolamida, primolidina, timolol, acetilcolina intracameral reducen la PIO a las 6 horas. Se pueden utilizar esteroides, midriáticos, agentes antiglaucomatosos. En todo caso, puede estar indicado lo que es la vitrectomía pars plana y la IP. Entonces, por ejemplo, en casos en donde el bloqueo pupilar en afaquia ocurre, puede tratarse al inicio con midriasis para romper el bloqueo, aunque suele ser igual necesaria pues la IP. Y en pseudofaquia pues, también se utilizan los midriáticos para romper las sinequias posteriores. En cuanto al periodo postoperatorio tardío, más que todo cuando hay fallos de terapia médica, se puede optar por SLT o ciclofotocoagulación transescleral. Se les podría hacer inclusive lo que es una cirugía filtrante o una colocación de válvula de Ahmed. Entonces, ahora vamos a entrar en el siguiente inciso, que serían las cirugías vítreas. Entonces, en cuanto a la vitrectomía pars plana, los hallazgos clínicos durante el primer día se va a dar un aumento de la presión intraocular por inyección de aire o gas de acción prolongada, como el perfluoropropano o el perfluoroetano. Esta es la complicación mayor más común después de una cirugía de vitrio, ¿ok? Y puede haber bloqueo pupilar por un desplazamiento de lente intraocular hacia anterior. Importante recordar que el perfluoropropano tiene una mayor expansión y longevidad que el hexafluoruro de azufre por su gran peso molecular, bajo coeficiente de difusión y baja solubilidad en el agua, ¿sí? Entonces, sí se ha visto que los pacientes que reciben el perfluoroetano al 0.3 ml tienen un aumento inmediato de la PIO suficiente como para causar un colapso de la arteria central de la retina, pero esta luego se estabiliza a los 30-60 minutos y no vuelve a subir durante los 5 días posteriores. Es importante que a estos pacientes se les realice un control riguroso de la PIO y, en todo caso de ser necesario, reducción del gas. Entonces, si la presión intraocular aumenta durante la primera semana, puede estar causada por ifema, células fantasmas, glaucoma hemolítico, material retenido con glaucoma facolítico, uveitis o glaucoma persistente. Sobrellenado de la cámara anterior, con ángulo abierto o un bloqueo pupilar por fibrina, se va a tratar con láser de argón para perforar la membrana pupilar de fibrina o por la inyección intracameral de una... también se puede colocar una inyección intracameral de un activador de plasminógeno tisular recombinante. Entonces, si la presión intraocular aumenta durante las 2 a 4 semanas después de la cirugía, se puede dar por un secundario al taponamiento retiniano por el uso de aceite de silicona. Aumenta la PIO desde un 5 a un 50%, y en cuanto al mecanismo, se va a dar por un bloqueo pupilar y presencia de aceite de silicona en la cámara anterior. Y también puede haber un desprendimiento del cuerpo ciliar por las membranas ciclíticas o un DR. Entonces, la causa del glaucoma en estas semanas ya puede ser por un glaucoma neovascular.
Entonces hay una obstrucción de la malla trabecular por las burbujas de aire, las células pigmentadas y macrófagos cargados de silicona. Entonces el tratamiento, pues la IP se debe hacer no mayor de 2 milímetros y debe ser inferior, ¿sí? Entonces, la silicona, recordar que se puede ir para la cámara anterior porque el agujero es muy grande, lo que hace una forma de bloqueo pupilar inverso con una cámara anterior profunda, ¿sí? Entonces es importante que esta sea inferior. También se puede dar se puede hacer una implantación del drenaje para glaucoma o un procedimiento ciclodestructivo. Cuando esto ocurre por el procedimiento de cerclaje escleral, suele ser asintomático. Se va a dar un hundimiento transitorio de la cámara anterior con elevación del apío y el mecanismo se va a dar por una oclusión de las venas vorticosas que causa una congestión y rotación hacia adelante del cuerpo ciliar con un hundimiento del segmento anterior. Entonces, usualmente no causa síntomas tan fuertes más allá de los causados por la cirugía de retina per se. Aparenta la PIO por Schütz más baja, ¿sí? La córnea se va a ver opaca, va a haber una midriasis media, va a haber una disminución de la rigidez ocular y pues la PIO baja falsa. En cuanto al tratamiento, se le pueden dar beta bloqueadores, inhibidores de la anidrasa carbónica, alfa-adrenérgicos, atropina, que reduce el espasmo del músculo ciliar, los esteroides, que reducen la inflamación y la formación de sinequias. Se le puede dar IP si la córnea está muy opaca, se puede usar glicerina. La gonioplastia láser también puede mantener abierto lo que es el ángulo para retrasar la intervención quirúrgica. Y se puede reducir la tensión de la banda. Y la cirugía pues ya es la última opción. En los casos de fotocoagulación retiniana se va a dar luego de la panfoto. Aumenta la presión intraocular. ¿Por qué? Porque va a haber una hinchazón del cuerpo ciliar o derrame del líquido coroideo hacia el vitrio. Se puede dar un pretratamiento con apraclonidina que reduce la incidencia del aumento de la presión intraocular 6 milímetros de mercurio en las primeras 3 horas después de la cirugía con láser. En cuanto a la inyección intravítrea con anti-VEGF, esta también puede tener picos de presión intraocular. Usualmente el PIO queda por debajo de los 25 milímetros de mercurio dentro de los 30-60 minutos post inyección sin necesidad de medicación. Entonces, va a haber un uso, hay un aumento de riesgo en los pacientes que tienen un uso sostenido con riesgo de elevación sostenida de la presión intraocular, con un aumento de riesgo si tiene inyecciones seguidas con un intervalo menor de 8 semanas, por lo cual hay que dar una monitorización constante. Ahora vamos a pasar a la queratoplastia penetrante. Esta va a tener un mayor riesgo de elevación de la presión intraocular con técnicas modernas de cierre hermético de la herida. Dentro de los factores de riesgo incluyen edad mayor de 60 años, un glaucoma preexistente, afaquia, leucoma adherente, queratopatía bulosa, queratitis herpética, queratocono, un traumatismo, vitrectomía asociada, reconstrucción del segmento anterior o una KPP repetida. Importante saber que la elevación del apio puede verse tanto de forma temprana como tardía. Dentro de los hallazgos clínicos y mecanismos de glaucoma, cuando este se da en el periodo postoperatorio temprano, puede estar asociado a glaucoma persistente, retención del viscoelástico, ifema, inflamación, bloqueo pupilar, mala dirección del humor acuoso o una hemorragia supracoroidea. Dentro de las causas se va a dar por un colapso de la malla trabecular por pérdida del soporte por incisión de la membrana de Descemet, la cual es peor en afaquia por la reducción del soporte posterior por la pérdida de la tensión zonular. También puede verse por una compresión del ángulo en la cámara anterior por las técnicas convencionales de la KPP, que provocan un aumento temprano de la presión intraocular posoperatoria
y un glaucoma crónico subsecuente debido a la formación de las sinequias anteriores periféricas. Cuando se da durante el periodo postoperatorio tardío, puede estar relacionado igualmente al glaucoma persistente, una inflamación persistente, formación de sinequias anteriores periféricas, glaucoma inducido por esteroides, mala dirección del humor acuoso, glaucoma de células fantasmas, una hemorragia supracoroidea y crecimiento epitelial. Dentro de las causas tenemos el aplanamiento gradual de la cámara anterior varios meses después de la KPP por una cara vítrea anterior intacta. En estos casos podemos hacer una vitrectomía profiláctica. En casos de rechazo del injerto y síndrome de dispersión pigmentaria, que estos pacientes tienen una línea endotelial pigmentada inferior característica. En cuanto al manejo, las medidas preventivas, primero minimizar la compresión del ángulo y mejorar el soporte trabecular. Se le puede realizar iridoplastía y el uso intensivo de esteroides. Entonces, aquí hay un cuadro que habla sobre las opciones que se pueden optar para que haya menos riesgo de un glaucoma post-KPP. Un injerto donante más grande, puntos de suturas más sueltos o más cortos, tamaño de trépano más pequeño, una córnea periférica del huésped más delgada y un diámetro corneal más grande. Y en cuanto al tratamiento del glaucoma como tal, tenemos la terapia médica que incluye timolol y brimonidina. Se deben evitar los mióticos por la descomposición de la barrera hematoacuosa y el aumento del riesgo de la falla de injerto. Se deben evitar los análogos de prostaglandina por el riesgo de edema macular quístico y la reactivación de la queratitis por herpes simple y evitar dorsolamida por el riesgo de disfunción endotelial, corneal deficiente y riesgo de falla del injerto. Y por último, en cuanto a la terapia quirúrgica para el tratamiento del glaucoma en estos casos, la indicación sería primero que la cabeza del nervio óptico o el injerto estén amenazados por una presión intraocular elevada persistente. Se puede optar por una válvula de derivación, que esta disminuye más la PIO que la trabeculectomía, pero con una mayor pérdida de células endoteliales. También está la opción de ciclofotocoagulación transescleral y ciclocrioterapia. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.